Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a analizar una situación que ha generado enorme atención en el Golfo Pérsico, la creciente presión militar alrededor de la isla de Karj, uno de los puntos más sensibles de la infraestructura energética iraní. Más que centrarnos en titulares impactantes, aquí vamos a entender por qué este lugar tiene tanto peso estratégico y por qué cualquier movimiento en su entorno despierta preocupación internacional. La isla de Karj, situada frente a la costa suroeste de Irán, tiene un valor que va mucho más allá de su tamaño. Aunque es una isla relativamente pequeña, durante décadas ha sido considerada una pieza central del sistema exportador de petróleo iraní. Gran parte del crudo que Irán vende al exterior pasa por instalaciones vinculadas a esta zona, lo que convierte a Karj en un nodo logístico de primer nivel dentro de la economía del país. La razón es principalmente geográfica. En varias áreas del Golfo Pérsico, la profundidad del agua complica el acceso de grandes petroleros a determinados puertos. Karj, en cambio, ofrece condiciones más favorables para operaciones de carga a gran escala. Esa ventaja natural, combinada con infraestructura acumulada durante años, hizo que el lugar se transformara en una especie de columna vertebral de las exportaciones energéticas iraníes. Esto no es nuevo. Durante la guerra entre Irán e Irak en los años 80, Karj ya había demostrado su enorme vulnerabilidad y, al mismo tiempo, su importancia crítica. Cuando esa infraestructura fue golpeada en repetidas ocasiones, el impacto sobre la capacidad exportadora iraní fue inmediato. Desde entonces, numerosos analistas consideran la isla un punto único de presión, un lugar donde una alteración limitada puede producir consecuencias económicas muy amplias. Por eso, cuando surgen reportes sobre operaciones militares, movimientos navales o ataques contra objetivos en esa área, el foco de atención no se limita al aspecto táctico. La gran pregunta siempre es otra: ¿se trata solo de una señal de advertencia o del inicio de una escalada más profunda? En escenarios así, el mensaje estratégico pesa tanto como el daño material. Además, Karj no solo representa ingresos petroleros. También simboliza capacidad de resistencia económica, margen de maniobra diplomática y estabilidad interna para Teherán. Cualquier amenaza sobre esa infraestructura puede influir en mercados energéticos, cálculos militares regionales e incluso en el comportamiento de actores internacionales que dependen de la estabilidad del comercio marítimo en la zona. Por todo esto, entender Karj es entender una parte esencial del equilibrio en el Golfo. No estamos hablando simplemente de una isla. Estamos hablando de un punto donde se cruzan energía, geografía, poder naval y presión política. Y precisamente por eso, cada movimiento a su alrededor debe interpretarse con mucha cautela. En las últimas horas, la atención internacional se ha concentrado en informaciones sobre un ataque estadounidense contra objetivos militares en la isla de Karj. Más allá de la magnitud exacta de la operación, lo más relevante en términos estratégicos es el tipo de blancos que habrían sido escogidos y, sobre todo, cuáles habrían quedado fuera del ataque. Diversos reportes apuntan a que los objetivos estarían relacionados con sistemas defensivos, posiciones militares e infraestructura asociada a la protección de la isla. Al mismo tiempo, las instalaciones puramente petroleras no habrían sido el centro del golpe. Esta distinción es fundamental, porque sugiere un intento de enviar una advertencia fuerte sin provocar, al menos por ahora, una interrupción energética de escala mayor. En geopolítica, la selección de objetivos comunica intenciones. Destruir capacidades defensivas puede interpretarse como una demostración de alcance, precisión y superioridad operativa. En cambio, evitar instalaciones clave para la exportación de crudo puede ser una forma de mantener una línea roja sin cruzarla completamente. El mensaje implícito sería claro: existe capacidad para escalar más, pero aún se deja espacio para la disuasión y la negociación. Este tipo de acción encaja con una lógica de presión escalonada. Primero se debilita la protección, luego se eleva la percepción de vulnerabilidad del adversario, y finalmente se abre una ventana de incertidumbre. En ese contexto, la isla no solo queda expuesta físicamente, también queda expuesta políticamente. Su fragilidad pasa a formar parte del cálculo diplomático. Desde la perspectiva iraní, la situación es delicada. Si responde con demasiada dureza, corre el riesgo de justificar nuevas operaciones.
Si responde con moderación, puede proyectar una imagen de debilidad en un momento sensible. Esa es precisamente la lógica de muchas campañas de coerción, obligar al rival a escoger entre dos opciones costosas. Sin embargo, este tipo de maniobra también tiene límites. Una operación de advertencia puede ser entendida como contención por una parte, pero como provocación por la otra. Y en regiones de alta tensión, los errores de cálculo son frecuentes. Un incidente naval, un ataque indirecto o una represalia sobre rutas marítimas podría cambiar rápidamente la naturaleza de la crisis. Lo más importante aquí es no caer en conclusiones automáticas. Un bombardeo selectivo no significa necesariamente que una invasión sea inminente, pero tampoco puede interpretarse como un hecho menor. En realidad, lo que sugiere es que la isla de Kar ya ha entrado en una fase de presión directa, donde cada acción militar empieza a tener una lectura política, económica y psicológica mucho más amplia que el propio ataque. A la par de los reportes sobre ataques en Karch, otra noticia ha intensificado el debate: el envío de una unidad expedicionaria de marines hacia la región. Este movimiento ha despertado especulaciones, porque una fuerza anfibia no se asocia únicamente con presencia disuasiva, también amplía el abanico de opciones militares disponibles para Estados Unidos. Una unidad expedicionaria de marines está diseñada para responder con rapidez a crisis en zonas costeras. Su valor no reside solo en el número de efectivos, sino en su flexibilidad. Puede apoyar evacuaciones, misiones de presencia, operaciones limitadas, control de puntos sensibles o refuerzo de posturas navales ya existentes. Cuando una fuerza de este tipo se aproxima a un teatro de tensión, el mensaje suele ser que Washington quiere preservar libertad de acción. El elemento más importante no es únicamente cuántos marines viajan a bordo, sino qué capacidades acompañan al despliegue. Un grupo anfibio moderno puede integrar aeronaves de despegue corto, helicópteros de ataque, transporte vertical y apoyo logístico suficiente para sostener operaciones iniciales. Eso no implica automáticamente una ofensiva terrestre, pero sí aumenta la credibilidad de escenarios que antes parecían remotos. En este contexto, algunos observadores sostienen que la presencia de esta fuerza podría servir para respaldar varias posibilidades: asegurar rutas marítimas, reforzar la disuasión frente a amenazas iraníes, responder a contingencias regionales o, en el escenario más delicado, apoyar una operación limitada sobre un objetivo insular. Pero entre tener capacidad y decidir emplearla existe una distancia enorme. Una acción terrestre sobre una isla como Karch implicaría riesgos serios. La cercanía con la costa iraní expone cualquier fuerza desplegada a misiles, drones, embarcaciones rápidas y fuego indirecto. Incluso si una operación inicial tuviera éxito, el verdadero problema sería sostenerla. Mantener una posición avanzada requiere defensa constante, reabastecimiento seguro y control del espacio marítimo y aéreo en un entorno extremadamente sensible. Además, una ocupación, aunque fuera temporal, transformaría la narrativa del conflicto. Ya no hablaríamos de presión militar o ataques puntuales, sino de control físico de territorio. Ese salto tendría implicaciones diplomáticas profundas y probablemente generaría reacciones no solo de Irán, sino también de otros actores regionales e internacionales. Por eso, el despliegue de marines debe analizarse con frialdad. Sí, aumenta la presión. Sí, abre opciones. Sí, refuerza la señal estratégica de Washington. Pero no equivale por sí solo a una decisión tomada. En términos militares, es mejor entenderlo como una expansión del menú operativo, no como una confirmación automática del siguiente paso. Llegamos a la pregunta central: ¿todo esto apunta hacia una invasión, o estamos viendo una fase de presión calculada para forzar decisiones políticas? La respuesta más prudente es que, por ahora, ambos escenarios permanecen abiertos, pero ninguno debería darse por seguro. Por un lado, hay elementos que sostienen la idea de una escalada controlada. El hecho de que se hable de ataques selectivos, de presión sobre infraestructura sensible y de despliegues que aumentan la capacidad de respuesta sugiere una estrategia destinada a elevar el costo para Irán sin entrar todavía en una guerra abierta de ocupación. En este enfoque, Karch funcionaría como una palanca de presión, no necesariamente para tomarla, sino para demostrar que puede quedar expuesta en cualquier momento. Por otro lado,
Existe un riesgo evidente. Cuando una infraestructura crítica queda bajo amenaza, la tensión se multiplica. Irán podría interpretar que permitir más presión sobre Karj sería aceptar una vulnerabilidad estratégica inasumible. Y si decide responder para restaurar credibilidad, la dinámica podría acelerarse de forma difícil de contener. En escenarios así, la intención inicial de disuadir puede terminar generando exactamente lo contrario, una espiral de acciones y reacciones. También hay una dimensión económica global que no puede ignorarse. Karj está vinculada al flujo energético iraní y cualquier alteración duradera tendría efectos en mercados petroleros, seguros marítimos, costos logísticos y percepción de riesgo en toda la región del Golfo. Por eso, incluso países que no participan directamente en la crisis observan estos acontecimientos con enorme atención. La clave está en distinguir entre capacidad militar y decisión política. Estados Unidos puede mostrar herramientas para escalar. Irán puede exhibir medios para complicar cualquier operación. Pero entre exhibir fuerza y cruzar el umbral de una confrontación mucho más amplia hay una serie de cálculos diplomáticos, económicos y militares que todavía pesan mucho. Así que, más que afirmar que una invasión es inminente, lo más serio es decir esto: la situación ha entrado en una fase de presión máxima, donde la isla de Karj se ha convertido en símbolo de vulnerabilidad, influencia y negociación. No es solo un objetivo geográfico, es una pieza estratégica cuyo destino puede afectar el equilibrio regional. En conclusión, lo que estamos viendo no debe leerse como una simple secuencia de movimientos aislados. Es una partida de alto nivel en la que cada paso tiene múltiples capas: militar, energética, diplomática y psicológica. Y precisamente por eso, el próximo movimiento de cualquiera de las partes puede redefinir no solo la crisis actual, sino todo el tablero del Golfo Pérsico.